Los conceptos de nación y de nacionalismo son objeto de muchos debates en nuestros programas porque se trata de una cuestión que está ahí en la primera página de los periódicos prácticamente cada día. Hoy queremos analizar la paradoja que se da entre el auge de ciertos nacionalismos y un mundo que cada vez es más global. Y para ello contamos con la ayuda de Isidro Sepúlveda Muñoz, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Isidro, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. ¿Qué tal? Bueno, pues para hablar del nacionalismo, una ideología que triunfó en el siglo XIX, yo lo que me planteo es qué vigencia puede tener en la actualidad en un mundo que cada vez está más globalizado. Pues la vigencia que tiene es realmente enorme. El nacionalismo es fundamentalmente, entre otras cosas, pero fundamentalmente es una ideología que ha mostrado una enorme capacidad de adaptación. En el siglo XIX, como bien has dicho, surge y a partir de ese momento comienza a evolucionar manifestándose en todos los escenarios geográficos y sobre todo con distintas formas vinculadas a los distintos regímenes. En el siglo XIX, sobre todo, ese nacionalismo está vinculado a la conformación de los grandes estados modernos, pero ya en el siglo XX el nacionalismo es asumido por aquellos grupos que no tienen Estado, pero quieren tenerlo, y enarbolan las banderas independentistas. Este proceso de renovación en el discurso nacionalista alcanza toda su vigencia con las oleadas de independencia en la mitad del siglo XX a consecuencia de la caída de los grandes imperios europeos y la multiplicación de los estados independientes. Estos estados independientes, en lugar de volver a su origen, en el que recopilan una serie de elementos simbólicos casi puramente anecdóticos, lo que fundamentalmente hacen es heredar la necesidad que tiene el Estado de contar con un movimiento nacionalista muy vigoroso que conforme la esencia de este Estado. Y cuando llegamos al siglo XXI, nos encontramos con la gran paradoja de que el nacionalismo, que en principio debía ser uno de los máximos perdedores por el proceso de la globalización, utilizando uno de sus principales instrumentos, que es el victimismo, se convierte en gran potenciado por la desaparición de las raíces que históricamente tenían los ciudadanos en comunidad. De este modo, amparado por corrientes de pensamiento como el posmodernismo, el proceso de multiculturalización, lo que hace es responder con nuevo vigor a desafíos. Por ejemplo, estos días estamos viendo de una forma muy virulenta el de la emigración incontrolada transnacional, responden con estos argumentos y refuerzan sus pensamientos y su posición social frente a estados alternativos. Se trata, pues, de una cuestión de identidad, básicamente. Efectivamente es. ¿Y esta identidad nacional, este tipo de nacionalismo, puede llegar a ser una especie de fundamentalismo? Es hoy un punto de encuentro en este crisol de crisis de identidad general en el que vive la sociedad posmoderna a finales del siglo XX y comienzos del XXI, en el que hay una pérdida de referentes históricos, una pérdida de las raíces, como se decían los clásicos, y una búsqueda de nuevos referentes. Estos referentes pueden ser un Estado, pueden ser una bandera, pueden ser un territorio, pueden ser una lengua, una etnia, por supuesto también pueden ser un dios. Y esta concomitancia entre fundamentalismo y nacionalismo tiene una segunda desinencia, que es el pensamiento irracional. Ambos son movimientos premodernos y ambos están en contra de planteamientos racionales. No se puede argumentar de una forma racional en contra de un fundamentalista o en contra de un nacionalista, fundamentalmente porque ambos tienen una fe en un dios o en una nación, en un pueblo. En consecuencia, lo que nos encontramos es que estos elementos conformadores, los símbolos, las identidades,
permean tanto a los nacionalistas como también a los fundamentalistas de todo tipo y condición, porque los fundamentalistas, primero, no son solamente religiosos, y cuando son fundamentalistas religiosos no son de una sola religión. Y un elemento más en común entre uno y otro, y es el uso de la violencia. Dado que son irracionales, dado que son premodernos, en ocasiones se sienten capacitados, se sienten legitimados en hacer uso de la violencia para alcanzar unos fines esencialmente políticos. Se trata de una cuestión que apela más a los sentimientos que a la razón, ¿no? Efectivamente. Y, por ejemplo, estaba pensando en el caso francés, que es un Estado muy centralista y, sin embargo, están teniendo muchos problemas de identidad nacional de las segundas y las terceras generaciones de migrantes de origen magrebí, sobre todo, ¿no? Efectivamente. Sí, no solamente en Francia, en toda Europa la idea del el movimiento nacionalista, la idea nacional está muy presente desde su origen. En el caso francés, además, se encuentra ante este yunque del mismo metal, que es el propio nacionalismo de Estado francés, y estos núcleos identitarios que se encuentran dentro de la sociedad francesa, pero que no se sienten identificados con la nación francesa, hacen que se produzca una contradicción que de forma habitual se sobrelleva, pero cuando la tensión es máxima se desencadena la violencia. Y en este caso, en los últimos años, lo que existe es un crecimiento de posiciones radicalizadas y, por desgracia, un buen caladero para las cribas yihadistas y las vinculaciones de ciudadanos franceses que no se sienten franceses con el ISIS y otros grupos yihadistas. Si seguimos dentro del ámbito europeo, yo me pregunto cuál es el papel de los nacionalismos dentro de la Unión Europea. Se trata, en principio, de ser más grandes y los nacionalismos tienden precisamente a lo más cercano, a lo más pequeño, ¿no? En realidad, el nacionalismo está dentro de la Unión Europea desde el principio. La CECA, el primer pasito para la conformación de la Unión Europea, se da fundamentalmente por el miedo al nacionalismo francés y alemán, a consecuencia de esta experiencia tan horrorosa que fue la Segunda Guerra Mundial. Para que no se repita, vamos a crear vínculos comunes. En los años 60 hay un debate muy interesante dentro de lo que todavía se llamaba entonces la Comunidad Económica Europea, y es qué se quiere que sea Europa. Y en ese momento hay dos opciones: la Europa de los Estados o la Europa de los pueblos. Y en este debate sale claramente, nítidamente defendida la opción de la Europa de los Estados. Porque la Europa de los nacionalismos, la Europa de las naciones, la Europa de los idiomas, hace que se fragmente la unidad europea y sea prácticamente imposible de gobernar una Europa que en este momento somos 28 estados, pero que podríamos llegar a 128 nacionalidades. En ese caso, absolutamente ingobernable, a pesar de que se están dando pasos para el reconocimiento de las identidades subestatales. Pero más allá del origen, en la actualidad, el nacionalismo es utilizado por los propios miembros, por los propios estados que conforman la Unión Europea para reforzar posiciones en las negociaciones. Y, sobre todo, cuando surgen los grandes problemas, se atiza la bandera nacional, se atiza la identidad, se atiza el nacionalismo, el particularismo para reforzar posiciones. Lo estamos viendo ahora con la crisis migratoria y lo estamos viendo ahora también con el reposicionamiento del Reino Unido en las negociaciones para su mantenimiento dentro de la Unión Europea. Bueno, y si hablamos ya de nuestra realidad más cercana, es decir, de nuestro país, ¿cuál ha sido la trascendencia histórica del nacionalismo en la conformación de la España actual? Bueno, el nacionalismo ha sido un elemento singular, muy importante, fundamentalmente porque lo que hoy llamamos España no es otra cosa que el triunfo de una idea nacional que no surge en un momento determinado, sino que es una decantación que dura siglos y que culmina en esta revolución liberal que fueron las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que es la primera que sienta el concepto de soberanía nacional en España. Pero lo cierto es que la realidad, más allá de la letra política, la realidad nacional española se fue gestando
por distintas fases, en distintas etapas, con sustratos muy diferentes y, sobre todo, con unas lealtades que no siempre alcanzaron unos movimientos parejos de unas partes con otras. Y, sobre todo, impacta en el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo históricamente muy aciago para España, lleno de guerras, tanto internacionales como civiles, llenos de golpes de Estado, cambios de régimen, y esto, la consecuencia que tiene es una debilidad del nacionalismo español frente a otros estados modernos que en ese momento estaban sentando las bases de un fuerte nacionalismo, como fue Gran Bretaña, como fue Francia, que eran del mismo tiempo que la idea nacional española, o como eran estados nuevos como Alemania o Italia, que son los elementos más referentes. En el siglo XX, esta debilidad del nacionalismo español hace que las ideas regionales incrementen su difusión y que algunas de estas ideas no solamente se queden en la constatación de particularidades territoriales, sino que alcancen su propia identidad como nación. Y en este momento lo que nos encontramos realmente es un verdadero desafío soberanista en distintas partes de España, en este momento fundamentalmente Cataluña, pero puede ser pasado mañana en el País Vasco o en otros territorios. Bueno, pues ya para terminar y muy brevemente, sabemos que has escrito varios manuales y ensayos precisamente sobre el tema de los nacionalistas y que diriges un curso de máster, otro de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED e incluso un curso de especialista universitario también en la UNED, todos ellos específicamente dedicados al análisis y la docencia sobre el nacionalismo. ¿Qué posibilidades hay de sistematizar desde el punto de vista académico estos temas y qué utilidad tiene su análisis? Bueno, las posibilidades son muchas y no es que haya estas posibilidades, sino que hay las necesidades de realizarlo. En estos cursos, fundamentalmente, lo que se trata es de sistematizar las razones, de explicar los procesos por los cuales se ha llegado a la situación en la que nos encontramos, analizar hasta qué punto el nacionalismo tiene una vigencia que se multiplica con el paso del tiempo, no solamente no retrocede, sino que se multiplica y, sobre todo, lo que se evidencia con estos cursos es la necesidad de que la ciudadanía esté bien informada y bien formada. Sin ciudadanos que realmente sepan las piedras que están pisando, cualquier viento, cualquier discurso es convencible, ¿no? Cualquier elemento que levante, que hice una bandera o llame a un nuevo Dios puede ser atractivo para estos ciudadanos. Hay que conformar, hay que formar a la ciudadanía y hay que hacer buenos ciudadanos. Estoy completamente de acuerdo. Isidro Sepúlveda Muñoz, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, Nación y Nacionalismo en el siglo XXI. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias y un saludo a todos tus oyentes.